Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Iglesia? Te doy la bienvenida a esta nueva transmisión de Iglesia El Encuentro Ezeiza. Juntos en esta tarde vamos otra vez a vivir un buen momento con la palabra del Señor, porque el Señor nos tiene mal acostumbrados siempre a hablar a lo profundo de nuestro corazón. Y yo estoy convencido hoy que Dios hará lo que ha de hacer siempre, que es hablarte y hablarme y llevarnos a un nuevo nivel de profundidad espiritual. Y para ello quiero invitarte a buscar ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, que dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encomendó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios en esta tarde. Qué interesante es ver cuántas sanidades Jesús hizo a lo largo de todo su ministerio. Y cada una de ellas, no sé si usted lo ha notado, si ha escuchado, ha seguido estas transmisiones y las predicaciones que hemos hecho, la exposición de la palabra a través de los evangelios. Si usted fue un seguidor de esto, se habrá dado cuenta que cada vez que Jesús hacía un milagro, específicamente cuando lo hacía un día sábado, se armaba un gran lío en derredor de todas estas situaciones, ¿no? Era cuestionado por esas sanidades hechas en momentos en que teóricamente nada podía hacerse, ni siquiera sanar a una persona que estuvo años enferma y disminuida y tirada muchas veces en una plaza o herida de alguna manera por los años y la enfermedad, y ninguna sanidad podía hacerse específicamente en el día sábado, ¿no?, que era el día de descanso. Y esto me hace recordar que a veces las historias se repiten a lo largo de los años y aún de los siglos. Le digo esto porque me hace recordar a las historias de avivamiento. En esas historias de avivamiento han sucedido muchas veces grandes milagros, sanidades desde cuestiones menores hasta sanidades de enfermedades de muerte que fueron personas tocadas por Dios y por el Espíritu Santo y fueron restauradas en un culto, en una predicación inclusive masiva. Y estos acontecimientos, como en los días de Jesús, fueron motivo de grandes críticas por aquellos que descreían o que pensaban que estas sanidades eran imposibles porque los dones del Espíritu habían cesado cuando los apóstoles partieron con el Señor y que no eran posibles estas sanidades y que por eso teníamos la medicina que nos ayudaba y etcétera, etcétera. Y también nos faltaban aquellos que cuestionaran diciendo que ninguna de estas sanidades de las que estoy hablando eran reales, sino que eran personas a las que se le había pagado o se las había comprado para que dijesen que fueron sanadas de determinadas enfermedades graves. Esa es la incredulidad del corazón. La vivió Jesús en persona, la padeció y también la podemos padecer nosotros. Yo conozco gente que ha sido sanada y sin embargo muchos descreen de esa sanidad. Gente que fue tocada por Dios de una manera increíble y de enfermedades que la hubieran llevado a la muerte y fueron sanadas. Y la gente se cierra a todas estas cosas. No, la dureza de corazón entonces no es algo de ahora. Ha existido siempre a lo largo de la historia. El corazón se endurece
aún frente a cosas tan maravillosas como la sanidad de una persona en grandes dificultades y próxima a la muerte. ¿Cómo puede ser que en vez de gozarnos en ver a alguien restaurado, lo único que hace nuestro corazón es buscar una respuesta para justificar de que eso no sucedió cuando lo tenemos frente a nuestros propios ojos? Hace muchos años atrás, tal vez más de 20, yo con mis propios ojos, y estaba mi esposa a mi lado, vimos un miembro del cuerpo de una persona crecer frente a nuestros propios ojos. Y uno jamás se puede olvidar de algo así. ¿Y qué vas a estar después cuestionando? ¿Habrá sido una falsedad eso que vimos cuando uno estuvo presente ahí? ¿Cuánta gente vio los milagros de Jesús y siempre buscaban una explicación para desacreditar lo que Jesús hacía? Me llama la atención en derredor de esta sanidad todo lo que ocurría, ¿no? Todo lo que sucedía en derredor de un milagro. Y lo primero que sus discípulos, previo a que Jesús sanara a esta persona, le preguntan cuando ven al ciego andando por ahí, ¿por qué había nacido ciego esta persona? ¿Acaso habían sido los pecados de su padre o era el propio pecado de esta persona lo que había hecho que él llegase a ser ciego? Escuche bien, de nacimiento. Y esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿no? Como que tenemos esa necesidad siempre de tener un culpable, encontrar una culpa, una razón de por qué ciertas cosas le suceden a las personas, ¿no? Los discípulos llegaron a manifestar algo que es prácticamente absurdo de poder razonar, que es pensar que un niño no nacido pudiese haber cometido un pecado extremadamente grave como para que Dios lo hiciese nacer ciego. Eso es prácticamente imposible de razonar, porque una persona, un bebé, no puede haber pecado o cometido un pecado gravísimo como lo podemos cometer nosotros, las personas adultas, como para que merezca nacer ciego. Jesús intenta destruir esa apología que tenemos acerca de la culpabilidad y tratar de encontrar una justificación siempre a todos los males. Claro que hay cuestiones que tienen que ver con la vida pecaminosa que una persona puede llevar. Puede ser que se agarre alguna enfermedad por haber abusado de ciertas sustancias, por haber abusado de la comida, por haber abusado del alcohol, y luego la consecuencia sea una enfermedad de muerte inclusive. Pero no siempre las cuestiones que suceden en nuestro alrededor son sucesos para que nosotros empecemos a mirar hacia todos lados dónde está el culpable de esa situación o cuál es la causa de por qué esa persona tiene o vive determinada situación en la vida. Cuando Jesús sana de manera sobrenatural en un día sábado a esta persona, se arma ese lío que yo le estoy explicando, ¿no? Se arma un alboroto en derredor de eso, en vez de una fiesta de festejo y de celebración de que una persona haya recobrado la vista, aún habiendo nacido ciega. Y cuando todos vieron a este hombre ahora restaurado, lo primero que le decían, no debe ser, se le parece, pero es imposible que esta persona haya sido sanada. Siempre estamos dispuestos a descreer, usted se da cuenta, ¿no? Mi querido amigo y hermano, siempre estamos dispuestos a descreer, no es se le parece a esta persona, pero seguro que no es él. Nos cerramos siempre a lo que es sobrenatural, a la bendición de Dios, porque como esto no tiene una comprensión lógica de nuestra parte, ni podemos entender la razón de por qué esta persona es sanada de un momento a otro, la tendencia es a cerrarnos y no a celebrar, a amargarnos y a cuestionar y no a festejar que un hombre o una mujer pudiesen ser tocados por Dios de esa manera. No hay nada más triste que un religioso descreído. No hay nada más absurdo que alguien que se lo debe denominar como creyente sea en realidad una persona incrédula. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los expertos de la ley religiosa
deberían haber sido los primeros en celebrar, los primeros en festejar, los primeros en recibir un milagro de parte de Dios. Pero la única reacción que encontramos en ellos es justamente lo contrario, el esfuerzo por negar lo que es imposible de negar, la manera de buscar una razón para dar un descrédito a lo que Dios ha hecho, cuando ellos deberían ser las personas más efusivas a la hora de festejar un milagro hecho delante de su propio templo o delante del pueblo de Israel. El milagro no solo despertó cuestionamientos, sino que yo creo, como es tan evidente, que lo que ellos tenían era una gran envidia de lo que Jesús podía hacer y que ellos jamás pudieron hacer, a pesar de que tenían una estricta religiosidad y un montón de cuestiones con las cuales teóricamente agradaban a Dios, pero sin embargo no lograban un solo milagro de sanidad en sus ministerios. Pero Jesús, un hombre sencillo, que no cumplía ciertos ritos que para ellos eran trascendentes, sí tenía el aval de Dios y podía hacer estos milagros. Jesús se encuentra, después de haber sanado a este ciego y de que este ciego se tuvo que encontrar con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas y etcétera, y explicarles vez tras vez cómo es que había sido sanado, y le preguntan, ¿qué opinás de esta persona? Y yo creo que es un profeta, pero ellos le dicen, nosotros ni sabemos quién es. Fíjense, ¿no? Están frente a una persona que hace semejante milagro y ellos terminan reconociendo que no tienen ni idea quién es esta persona, ni se estaban ocupando verdaderamente de juntarse con Jesús y analizar y recibir todo lo que Él tenía para decirles, a pesar de que ellos eran creyentes en un Dios todopoderoso, un Dios que había proclamado y dejado historia de milagros y milagros y milagros en el pueblo de Israel. Y los líderes actuales del momento de Jesús eran los más incrédulos de un Dios de milagros. Una cosa que no se puede analizar simplemente. La religiosidad evidentemente mata cuando nos olvidamos que Dios es un Dios vivo y verdadero, no es una religión, no es un montón de doctrinas, por más sanas y buenas que sean. Dios trasciende todas esas cosas. Así que Jesús se encuentra con el ciego y le pregunta, ¿vos creés en el Hijo del Hombre? Pero no sé quién es, no sé ni siquiera quién me sanó, porque ustedes imagínense que cuando Jesús se encontró con él, hizo lodo con su saliva y se lo untó en los ojos y se fue a lavar, todavía seguía siendo ciego, así que no sabía ni cómo era la persona de Jesús, cuál era su apariencia, y cuando se sanó ya no lo volvió a ver, no pudo verlo con sus ojos sanados, así que no tenía ni idea quién era el Hijo del Hombre. Y él le dice, mirá, es con quien vos estás hablando. Y él cayó ahí de rodillas y adoró a Dios. La paradoja de esta historia es que aquellos que querían realmente ver a Dios y que se decían que podían ver a Dios eran realmente los verdaderos ciegos de la historia. Y este hombre que había nacido ciego en realidad era el que de verdad podía ver, porque ver a Jesús, escúcheme bien esto, mi amigo, mi hermano, ver a Jesús es adorarlo. Ver a Jesús es estallar en gratitud y en adoración. Si usted cuando se encuentra con Jesús no siente adorar, no ha tenido un encuentro con Jesús, ha tenido un encuentro con la religión, ha tenido un encuentro con el culto, habrá tenido un encuentro con la adoración, pero cuando uno tiene un encuentro con Jesús, uno se quiebra y comienza a adorar, no a la iglesia, no a los hombres, sino a Jesús el Señor, y esto es innegable. Nadie puede robarte esa alegría de adorar a quien te ha sanado y te ha resuelto tu vida espiritual. Así que todos aquellos que decían que podían ver eran los verdaderos ciegos. Y aquel que era ciego, entonces era el que realmente podía ver la gloria de Dios. ¿De qué lado querés estar vos? Esta es la pregunta del Evangelio, ¿no? ¿De qué lado queremos nosotros estar? ¿Del lado de los incrédulos? ¿Del lado de aquellos que necesitan continuas pruebas?
Es triste que en los movimientos de avivamiento en Argentina y también en otros lugares del mundo, los evangelistas, que eran los que más predican la palabra a las multitudes, cada vez que hubiera un milagro, tenían médicos al lado de ellos para constatar que lo que la persona decía era real y nadie pudiera decir lo contrario de esa sanidad. Aquellos que estaban ahí tratando de desacreditar los milagros de Dios. Qué triste es que los evangelistas tuvieran aún que luego enviar a la gente a hacer análisis médicos y clínicos para que luego pudieran dar un testimonio público de que la sanidad era cierta y verdadera. Eso no tendría que existir siquiera. Deberíamos recibir los milagros y no cuestionar lo que Dios hace en este tiempo tan especial. Por eso hablo de que habrá muchos milagros, que cuando los templos se abran, la gente hará fila para decir lo que Dios hizo en ese tiempo, lo que Dios dio en ese tiempo, los toques de Dios en tantas personas, y habrá grandes testimonios y gozo y alegría de lo que Dios hace con nosotros, su pueblo, y aún con los que están en la periferia del pueblo de Dios y se acercan a cristianos y oran los cristianos por ellos y luego reciben bendiciones del cielo. Y ese testimonio será un vivo acto de adoración a nuestro Dios. Es triste que Israel haya perdido su oportunidad de recibir al Mesías. Sería muy triste que nosotros, la sociedad actual, perdamos la oportunidad de recibir a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, y recibirlo por fe en nuestro corazón. Sería una tremenda desgracia. Y Israel le pasó eso. Tenían al Dios de los milagros, en quien habían creído por toda su historia, y sin embargo no eran capaces de recibirlo y creer en una sanidad porque se hacía en el día sábado, en el día no indicado. Qué triste que es eso. Espero que no nos pase a vos y a mí, no nos pase a nuestra sociedad, sino que podamos creer los milagros que Dios tiene para nosotros. Igual no se preocupe por esto, porque Dios ya preparó una segunda oportunidad para Israel. Lo lindo de la historia de esto, entre comillas, es que la dureza del pueblo de Israel, Dios la tomó para abrir las puertas a través del Evangelio a todo el mundo que no era judío, al mundo gentil, como dice la Biblia, que son todas aquellas personas que no son judías. Dios, a través de ese dolor de que Israel no lo recibiese y lo rechazase y crucificara al Mesías, aunque no lo crucificaron ellos, sino que Jesús entregó voluntariamente su vida por comisión del Padre, no obstante eso Dios lo tomó para abrir la puerta a otras personas que no eran el pueblo de Dios. Y esas personas somos vos y yo. Por eso yo te ruego en el nombre de Jesús que examines y, como predicaba en la anterior predicación, profundices en la vida espiritual y recibas a Jesús y dejemos de ser ciegos. Jesús tenía otra frase famosa que dice que los ciegos eran guías de otros ciegos y ambos caerían en el hoyo. Si somos una sociedad que dice que podemos ver y en realidad somos ciegos, claro que todo nos sale mal. Yo me pregunto, ¿por qué será que con toda la riqueza que tenemos en Argentina, una tierra que tiene casi todos los climas, que tenemos tierra de todo tipo, que tenemos tanta bendición en la naturaleza, nunca podamos erradicar la pobreza totalmente y cada 10 años, o como dicen los economistas, tengamos crisis económicas y de las cuales nos cuestan salir y hipotecamos el futuro de las generaciones siguientes y siempre parece que estamos ahí en una permanente crisis? Deberíamos preguntarnos, ¿no será que tenemos líderes ciegos que nos están guiando a nosotros, otros ciegos, y caemos todos en el hoyo? Tal vez necesitamos verdaderamente, como el ciego, pedirle a Jesús que nos sane, que unte lodo en nuestros ojos, que nos lavemos en el estanque del enviado, o qué casualidad, del enviado que era él mismo, y en ese estanque que representaba a Jesús, la sanidad de los ojos del ciego fue real. Él pudo ver. ¿No será que nosotros necesitamos ver a Jesús
verlo en nuestras situaciones particulares y juntar todas las situaciones de ceguera, ser sanados como nación, para que también tengamos líderes que realmente vean y podamos salir de las situaciones en las que nos encontramos tantas veces. Queridos amigos, no pretendo ser un maestro y dar clases de economía, ni pretendo ser un profeta tampoco. Simplemente me suscribo a ser un lector de la palabra de Dios, o prefiero ser un lector de la palabra de Dios que pueda compartir lo que simplemente leo, lo que anhelo en mi corazón, lo que me hace tan feliz cuando leo la palabra de Dios y me puedo identificar en ella y me doy cuenta que todas las historias que Dios permitió que estén escritas fueron para mí, fueron una ayuda para mi vida. Entonces, ¿qué te quiero transmitir con eso? Déjate ayudar por la palabra de Dios. Cada historia es simplemente una herramienta para que puedas salir de la ceguera y entender cuánto nos ama Dios. Yo me siento amado por Dios, aún en mis peores días, aún en los días de los fracasos, aún en los días de éxito. Dios me ama incondicionalmente, y no porque haya hecho todo bien, simplemente porque Él lo decidió amarme y esperó a que yo quisiese amarlo a Él, y me tendió los brazos de la cruz para que yo acepte ser parte de la familia de Dios. Esta misma invitación yo te extiendo de parte de Dios a tu vida. Te hago la invitación a que profundices, si eres cristiano, en la fe, que no te quedes en la superficie, que ahondes, que te dejes entrenar por el Espíritu Santo. Y si no eres cristiano, te ruego que te hagas cristiano. Te ruego que recibas al Mesías en tu corazón, que recibas a Jesucristo en tu corazón, que recibas la provisión de sanidad para que tus ojos vean, tu vida cambie y puedas ser una persona feliz en un mundo en el cual no se puede ser feliz. Hay tantas circunstancias y limitaciones, pero cuando tenemos a Jesús en el corazón, como dice una canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Teniendo a Jesús, nada de lo que nos falte nos puede quitar la felicidad. Y ese es el secreto del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, como también dice la palabra de Dios. Permitime orar por tu vida. Te entrego esta palabra y no te voy a pedir que ores ahora. Te voy a mandar a hacer un deber a tu casa. Te voy a invitar a que medites en lo que acabas de escuchar, que busques en este capítulo de San Juan que hemos leído, en estos pocos versículos, y le pidas a Dios que te hable a vos al corazón. Te estoy desafiando a que leas en la Biblia y le pidas a Dios que te revele lo que acabamos de compartir. Y luego, cuando Dios te hable, entonces podrás orar a Dios y decir: Señor, perdóname, te recibo en mi corazón, quiero seguirte, quiero ver verdaderamente, no quiero ser nunca más una persona ciega. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno de los que está oyendo, Señor, cada persona que esté escuchando esto. Yo te ruego que trasciendan mis limitaciones, mis torpezas, Señor, y hables al corazón con cada uno de ellos. Yo no puedo hacer nada, Señor, vos sos el que lo hace todo, y te pido por favor que uses estas torpes palabras para hablar al corazón de quien esté ahí escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús te unjo con esta palabra. En el nombre de Jesús ato todo impedimento en tu entendimiento y ato también toda dureza extraña en tu corazón que te impide ver lo que Dios te quiere mostrar. Que caigan ahora los velos que te ciegan y en el nombre de Jesús recibas la vista, no de tus ojos físicos, sino de los ojos de tu corazón, de tu espíritu y de tu alma. Te lo ruego y lo oro a tu favor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por estar ahí, por compartir con cada uno de nosotros. Utiliza todas las herramientas que nuestra iglesia te ofrece, herramientas en las edades que ya han sido publicadas ahí al inicio de esta transmisión. Yo te invito a que las utilices. Son herramientas de Dios para tu crecimiento espiritual, para que puedas
perfeccionar tu fe con temor de Dios. Así que te bendigo y como siempre digo, Dios bendiga a su iglesia y la iglesia que está ahí del otro lado dice amén, amén y amén. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.